Mba'éichapa che temimbo'ekuéra mbo'esyry mbohapyhapegua. Ko árape ñahesa'ỹijóta marandu internetpe oĩva. Informaciones, noticias que podemos ubicar en internet, a través de internet. Ha ñepyrũrãhe ñandéve ñemomandu'a mbo'epy oñeme'ẽva'ekue ambue árape ha ñemombarete jaikuaa porãve hag̃ua. Nos pide que revisemos la lección de la semana pasada para recordar lo que hemos desarrollado. En base a esa actividad, ahendu mboyve, antes de escuchar el texto, ajesarekóta rerehe ha mbohovái porandukuéra. Ko'ápe ñande jahecha he'i ko'ápe Municipalidad de Capiatá ha jareko ko'ápe mokõi peteĩ karai ha kuña karai ajépa. Mba'épa rehechakuaa petãngape que podés ver, darte cuenta, percibir en la imagen. Mba'épa oiméne he'i pe kuatia ryepýpe ha moõpa oiméne oiko pe mba'e. Entonces, ellos tienen aquí en su mano un documento, ha mba'épa oiméne upépe la he'i ahe ñande ajépa. Ha moõpa ko'áko aty donde esto se dio, esta reunión. Ahendu kyre'ỹme marandu mbo'eharapytyvõ rupive. Ha he'i ñandéve: Capiatá Tavao oñemoguaranise avei ñane ñe'ẽ teháicha. Proyectan el uso oficial del guaraní en el municipio de Capiatá. Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyhára Ladislao Alcaraz de Silvero oñomongeta ko arapýpe Capiatá Tavao moakãhára Martín Orue ndive ikatu hag̃uáicha oñembohape Ley 4251/10 ñomongeta jepurujoja guaraní ha castellano ko Tavao tuichakue. La ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Ladislao Alcaraz de Silvero, se reunió este martes con el intendente de la ciudad de Capiatá, Martín Orue, a fin de dialogar sobre la implementación de la Ley 4251/10 de lenguas, principalmente en relación con el uso equitativo de las dos lenguas oficiales, guaraní y castellano, dentro del municipio. Mokõive mburuvicha oñe'ẽ mba'eichaitépa ko ley ikatu oñemoañete ko Tavaópe. Mokõive ñe'ẽ tee jepuru joja opárupi mba'eichaitépa ikatu oike ohóvo guaraní jepuru añete ñe'ẽteháicha ha Capiatá Távape. Ambas autoridades charlaron sobre el proceso de aplicación de la mencionada ley dentro del distrito, la bilingüización oficial de los espacios, es decir, la incorporación gradual del uso oficial del guaraní en el municipio de Capiatá. Upéichante avei oñomongeta hikuái noñe'ẽme ñembokuatia ñemboheraguapy jey rehe oguerekóma vavoi oñondive Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyha ha Capiatá Tavao. Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyhára pe omoirũ ypykuéra ñe'ẽ ñeñongatu ha ñemoasãi moakãhára pave Rosana Bogado. Asimismo, dialogaron también sobre la posibilidad de renovar el convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Municipalidad de Capiatá. La titular de la Secretaría de Políticas Lingüísticas estuvo acompañada de la directora general de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, Rosana Bogado. Ha ko marandu oñeguenohẽ ko lingüi
de este link, de esta dirección web, se extrajo esta información. Ambojo vai que copete por anducuera. Respondo las preguntas. Va epa uñemombe uñandebe marandu. ¿Qué información se nos da en la noticia? Mava página pesambujara amba epegua. ¿Quién es la directora y de dónde es ella directora? Va epa oyapo umita pisha. Esta pregunta no vamos a obviar, vamos a pasar a esta. Moopa oikope marandu peje iba. ¿En dónde ocurrió lo que en esta noticia se nos cuenta? Hamba epa oipotaji kwai oyeyapo. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? ¿Qué es lo que ellos quieren que se haga con respecto a la lengua? Va eisha paimene oñeñandu pekaraim burubisha kapiata tabao oñomongeta parire paraguaye en güera sambujarandive. Entonces, ¿cómo se habrá sentido el intendente de Capiatá luego de haber conversado con la ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas? Ajenduye marandu, hauperire, ayepu amongueta, ha ahai, sheremimoa. Volvemos a leer la lectura o a escuchar y en base a eso respondemos. Va epande ere umija de cuera o yapobare. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ellos están planteando? Va epande ere umi marandu sema internet rupivereje. ¿Y cuál es tu opinión sobre las noticias que encontramos en o a través de internet? Va eshawa marandu oye heshakuave internet rupive. ¿Y qué tipo de noticias más se puede ver a través de internet? Ejendurire, ella por acá internet pe ambue marandu, ha ella rurendero guaguacuera pe omoñeja wandebe ha operire eja imbukumimba erepa oñe. Entonces acá nos da una actividad en donde nosotros tenemos que relacionar y esta actividad podemos hacer en este espacio. Entonces, que aquí va eco apela y catuañan de yayapo y catuñan de yaja. En la página oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay. Jaco ape pehuajeo bpe Paraguay ñengüera sambujuja ñande grupo de WhatsApp sheya amoima o PAPM con link. Entonces, cuajaina es la link. Jaco PPP piqueta jaco ape peyujuta está maranducuera he yoico ape maranducuera he ha ya se llama ya mi está marandu en guaranime jaco awi pepe teña y catupe moñe ha peyapo tembiapo paja. Entonces leen una de estas noticias y de ahí ustedes quitan para hacer la última actividad que nos pide hoy en el PDF de Guaraniñe. Heta marandu en coape pe chata mapa pe moñe eta ha upeipe haita ba erepa oñe. Ha upeipe pe moñe bat la pende marandu ha ko app haita ba erepa oñe pe marandu. Pe a la yerurea PM, pe ahí, buku mimi ayepa, ha va erepa oñe, el tema de la noticia. Entonces, das así eterei, ko apebe la ñane emboe puko arapegua, ha yerure PM, peñangarico que na oyeje, ya porque en el Ministerio de Salud yerurea algo y ñandebe, ha ñande yara tu pasota penderoasa. Bendiciones, cariños de la profe Natalia.